Bienvenidos a un nuevo video tutorial de seguridad informática. El tema que vamos a ver hoy es el cifrado simétrico en Linux con la herramienta OpenSSL. Para ello vamos a hacer una práctica en la cual vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a generar un archivo de texto claro, un fichero de texto plano común. Vamos a codificar el archivo claro en base64. Luego vamos a cifrar ese archivo codificado con el algoritmo AES-256, que es uno de los más potentes actuales. Y posteriormente, el paso siguiente, vamos a descifrar ese archivo cifrado y volver a obtener el fichero codificado. Y luego procederemos a decodificar ese archivo codificado y obtener nuevamente el fichero claro, que es el fichero original que creamos aquí en el paso 1. Bueno, he hecho un pequeño esquema para que se entienda más claro lo que vamos a hacer. Básicamente, esto es lo que es la similitud entre por ejemplo, entre una posible conversación con una aplicación como WhatsApp o Telegram. Lo que se hace es de un servidor origen o emisor, se crea un mensaje. Cuando uno presiona la tecla enviar, lo que hace esa aplicación en el medio es codificar ese mensaje, posteriormente cifrarlo y cuando llega al servidor destino o al receptor, ese receptor recibe ese mensaje cifrado, con lo cual la aplicación tiene que primero descifrar ese mensaje, posteriormente decodificar ese mensaje y posteriormente obtener el mensaje claro para que el usuario receptor pueda leerlo. Bueno, vamos a hacer ese procedimiento directamente en Linux. Entonces, lo que voy a hacer acá, estoy ya aquí en un Fedora, pero insisto, esta herramienta OpenSSL funciona en cualquier distribución de Linux y si no, se puede instalar fácilmente con yum install OpenSSL. Si estamos en una distribución como Red Hat, Fedora, CentOS, Alma, o bien lo que podemos hacer directamente si estamos en un Ubuntu es un apt install OpenSSL. Eso para instalarla. Bueno, yo ya la tengo instalada, con lo cual lo que voy a hacer es crearme una carpeta que se llame cifrado para mostrar los ejemplos ahí mismo. Aquí estoy. Ya estoy en /home/gb cifrado. Y acá lo que voy a hacer es, voy a crear un fichero de texto plano llamado file1.txt. Y acá lo que voy a hacer es, le voy a agregar nombres y voy a dejar un espacio o dos espacios de tabulación y voy a poner ciudades. Voy a poner Paco, voy a poner Londres y después voy a poner Luis, voy a poner París aquí. Voy a guardar los cambios, voy a salir del editor Nano, verifico que el contenido de ese fichero es el que es, ahí está. Guille Londres, Guille Madrid, perdón, Paco Londres y Luis París. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer en este caso es codificar ese archivo, ¿sí? Una vez que ahí ya tenemos generado el fichero de texto claro, ¿sí? Que es como habíamos visto aquí en este paso, generar el archivo de texto claro. Ahora lo que habría que hacerlo es codificarlo en base64. Bueno, para eso vamos a usar el comando OpenSSL con el comando standard encode, que significa codificar. Le vamos a indicar que utilice el algoritmo de base64 y vamos a decir que el fichero de entrada es el file1.txt y que el fichero de salida sea, por ejemplo, file1. Le vamos a poner base64 para que sea fácilmente reconocible. Bueno, vamos a verificar que se ha generado ese fichero. Ya tenemos el original, el file1.txt y acá el file1 base64. Si vemos el contenido del file1 base64, veremos que su contenido está codificado, ¿sí? Con respecto al original que tenía estos datos. Bueno, ese primer paso ya estaría bien. Ahora lo que nos toca hacer es encriptar eso. Según esto que habíamos visto acá, cifrar o encriptar este archivo codificado con el algoritmo AES-256. Vamos a hacer ese paso.
Y eso se hace con OpenSSL, también en code, y le vamos a decir que lo haga con el algoritmo AS256 CBC, que es uno de los más potentes que hay. Le vamos a decir que fichero de entrada sea el codificado, con lo cual tengo que poner acá file1.base64 y le voy a decir que el fichero de salida, por ejemplo, se llame file1.cifrado, ¿sí? Porque lo estamos cifrando. Me tiene que pedir una contraseña para el cifrado. Yo le indico una contraseña, la que yo quiera, me pide la verificación de esa contraseña, la repito y perfecto, ya se ha generado. Pero fíjense aquí esta acotación. Me dice que he usado una derivación de clave obsoleta que me recomienda utilizar los parámetros iter o pbkdf2. ¿Sí? Que el pbkdf2 lo que es un password based key derivation function 2, ¿sí? Un algoritmo para obtención de clave bastante más potente. Pero aún así, fíjense que el archivo de cifrado se ha generado igualmente. Vamos a ver lo que tiene. File1.cifrado. Bueno, tiene ese cifrado, con lo cual está ilegible, con lo cual bien, ha funcionado, pero nos dice que hemos utilizado una derivación de clave, unos parámetros que están como obsoletos porque ha habido mejoras en ese aspecto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar ese fichero, el file1.cifrado que hemos generado, lo vamos a borrar, y lo que vamos a hacer es generarlo con los parámetros que él nos recomienda. Entonces, lo que vamos a hacer es, con OpenSSL, en code le vamos a decir que utilice el AES256 CBC. Le vamos a agregar el parámetro salt, que le da fortaleza a la encriptación. Y seguidamente le vamos a decir que use ese algoritmo, el PBK Deriv Function versión 2. Le diremos que el fichero de entrada efectivamente es el file 1.base64, que era el codificado. Y ahora vamos a decir que el fichero de salida sea efectivamente file 1.cifrado. ¿Sí? También me va a pedir la contraseña para el cifrado. La repito. Y ahora ya ha desaparecido esa advertencia. Vamos a ver que se ha generado el nuevo fichero de cifrado. Y vamos a hacerle un cat a ese file 1.cifrado. Y fíjense que la diferencia del cifrado de la encriptación cambia. Le añade la palabra salted, ¿sí? Más fortalecido, más salado, la traducción literal, respecto a la de arriba que no lo tenía. Bueno, entonces ya tenemos hecho a nivel de lo que sería nuestro esquema, ya hemos creado el mensaje claro, lo hemos enviado y en este punto medio la aplicación que nosotros estaríamos usando lo que ha hecho codificar ese mensaje y cifrar ese mensaje. Entonces, cuando ese mensaje llega al receptor, se recibe un mensaje cifrado, por lo cual ahora procederemos a descifrarlo aquí en destino, luego decodificarlo y luego ver el mensaje claro. Pues vamos a hacer las partes que vienen, que sería primero descifrar el mensaje cifrado. Una vez que ya tenemos aquí el cifrado, ya lo que podemos hacer es descifrarlo. Bueno, para descifrarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar OpenSSL, ¿sí? Le vamos a decir encriptación, ¿sí? Con el algoritmo AES256 CBC. Vamos a decir la opción D de desencriptar, en este caso. Habíamos usado el parámetro salt para darle fortaleza, con lo cual lo tenemos que indicar. Y también para usar el password based key derivation function versión 2. Y le vamos a decir que como fichero de entrada, claro, obtenemos el cifrado. ¿Y qué fichero vamos a obtener de salida? Pues le vamos a poner un nombre que se va a llamar file1.descifrado. Obviamente me tiene que pedir la password una única vez, que es la contraseña que especifique en el cifrado. Me la valida de que está bien.
y ya se ha generado el fichero descifrado. Pues este fichero descifrado vuelve a un estado como decodificado, o sea, codificado, básicamente. Cuando hemos descifrado este fichero que estaba aquí, al descifrarlo obtenemos que el fichero anterior, que era nuestro base 64, con lo cual este fichero, el descifrado, y el de base 64 son iguales. Acá en tamaño ya me está marcando que los dos ocupan lo mismo, con lo cual podemos hacer una comparación a nivel de contenido. File1.base64 tiene eso y file1.descifrado tiene que tener exactamente lo mismo. Y sí, vemos que coinciden, con lo cual el procedimiento está correcto. Bueno, el último paso que queda ahora es de ese fichero que tenemos descifrado, hemos obtenido básicamente un fichero en base 64 que está codificado. Hay que decodificarlo, ¿sí? Bueno, pues ya está. Para decodificar eso, nuevamente usamos OpenSSL, ¿sí? Un code, le vamos a decir que está en base 64 y le vamos a decir el parámetro -d nuevamente para decodificar y le vamos a decir que el fichero de entrada es file1.descifrado y que el fichero de salida va a ser file1.decodificado. Decodificado, exactamente. Aquí ya no me pide contraseña y ya se ha generado el fichero decodificado, que es ni más ni menos, tiene que coincidir este que está aquí, el decodificado, que tiene 41 bytes, tiene que coincidir con el fichero original, que es el fichero de texto plano. Pues si hacemos un cat del file1.decodificado, tiene efectivamente los datos, al igual que el file1.txt. O sea, coinciden los dos, con lo cual el procedimiento ha funcionado correctamente. Bueno, eso es todo en cuanto a cifrado simétrico. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.